En 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 dice: Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo murió por nosotros, pero para que sigamos sus pisadas. Y en el capítulo 4, también de 1 Pedro, dice el versículo 1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Para quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que te queda o que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Es importante, ¿verdad?, el recordar la muerte del Señor, lo que hizo por nosotros, para ser agradecidos, pero también tiene inspiración para nuestra vida. La palabra sufrimiento es la palabra clave de 1 Pedro. Esa epístola gira todo en torno al tema del sufrimiento. Y todos los capítulos de 1 Pedro, todos hablan de la muerte del Señor por nosotros, de sus sufrimientos. Y Pedro, su mensaje tiene que ver con cómo podemos afrontar el sufrimiento, que, como decía Antonio, todos tenemos problemas, ¿verdad? No hay nadie que se libre, pero poder hacerlo con gozo, con ese gozo que también se nos habló que debemos tener siempre todos los creyentes, y que eso puede y va a contribuir a la gloria de Dios. No hay nada más impactante que una persona que sufre, que pasa por dificultades, y que la gente pueda ver que lo hace con gozo. Eso es un testimonio poderoso. Bueno, en esta mañana, en este día, os quería invitar a acompañar a Jesús durante 18 horas. 18 horas de ese proceso que podríamos decir de su agonía. Porque si Él es nuestro modelo, es bueno que convivamos con Él, que caminemos con Él y que lo podamos hacer nuestro y apropiarnos también de sus experiencias. Y este proceso de agonía de Jesús más o menos duró esas 18 horas. Ya sé que hay otros que hacen otros cálculos y ponen otras fechas para las cosas, pero básicamente desde la última cena, cuando salieron al huerto de los olivos, pues sería tal vez en torno a las 9 de la noche, y hasta del jueves, y hasta las 3 de la tarde del viernes, que es cuando Jesús muere en la cruz. Y son 18 horas de sufrimientos físicos, mentales, emocionales y también, sobre todo, espirituales, su agonía. Bueno, cuando vemos los evangelios tenemos ahí el relato de cómo fueron ocurriendo las cosas. Y el primer momento donde dice que comenzó su agonía fue en el huerto del Edén. En aquel momento, perdón, el huerto de Edén no, el huerto de Getsemaní, un poco después. Y según Marcos capítulo 14, versículo 32, dice que cuando llegaron a este lugar de Getsemaní, les dijo a los discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor ya sabía lo que venía por delante, lo que le esperaba, todos los tormentos de la muerte, del sufrimiento, porque ya en ocasiones anteriores a los discípulos le había dicho que ya se acercaba la hora, que se acercaba el momento de ir a la cruz. Y su muerte, por eso la muerte de Jesús no fue un accidente, como muchos quieren ver su muerte, una pobre víctima de las circunstancias, pobrecito, ¿no? No, estaba programado y él podía evitarlo, y sin embargo asumió que era el programa de Dios para la humanidad, para la salvación de la humanidad. Precisamente para eso había venido al mundo, para ser nuestro Salvador. Y después de estar 33 años viviendo en esta tierra, pues llegó ese momento de afrontar los sufrimientos de la cruz. Había llegado su hora. A lo largo de la vida de Jesús muchas veces decía: mi hora aún no ha llegado, pero en ese momento llegó su hora. Y ese sufrimiento que experimentó el Señor Jesús no solamente era la parte física, sino también esa parte emocional interior,
porque dice el Evangelio, y es interesante que quien lo dice es un médico, Lucas, en el capítulo 22 y versículo 43 y 44, se fijó en un detalle que otros evangelistas no destacan. Y él como médico se fijó en eso y dijo, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Es un fenómeno físico, pero claro, nuestras emociones afectan a nuestro estado físico. Y en el caso de Jesús, hasta ese extremo, que parece ser que está contrastado, que efectivamente eso puede ocurrir, de llegar a que se producen pequeñas roturas de vasos sanguíneos y que con el sudor pues salga también la sangre. Y ahí Jesús comenzó ese tremendo momento de debilidad. Probablemente también es un momento de una gran lucha espiritual, y él está orando, y en la oración hay lucha espiritual también. Cuando estamos comprometidos con aceptar el plan de Dios, pero al mismo tiempo los desafíos que eso supone. Hace unos años fue muy famosa la película de Mel Gibson sobre la pasión, probablemente exagerando un poco algunos aspectos y obviando otros, pero me parece que sí que tiene razón, aunque el texto bíblico no lo dice sí exactamente, que fue un momento donde Satanás se hizo muy presente en ese momento de esa lucha, ¿no? De esa agonía, donde está pidiendo al Padre, si es posible, pase de mí esta hora. Porque lo podemos ver en los evangelios, y es verdad que Satanás tenía esta estrategia de tratar, inducir o impedir que Jesús llegase a la cruz. Un momento muy conocido es aquel de Pedro, ¿verdad? Cuando le dice, Señor, no permitas tal cosa, ¿no? Y Jesús, que le dice, muy sorprendente, dice, apártate de mí, Satanás. La idea de Pedro parecía buena, Señor, no permitas ir al sacrificio, pero Jesús vio detrás que esos pensamientos venían inducidos ni más ni menos por Satanás. Y por eso creo que es perfectamente entendible que en ese momento de Getsemaní Satanás estaba ejerciendo su presión y diciéndole, oye, vas a afrontar todo este momento, ese sufrimiento, algo tan injusto. Y ahí precisamente Lucas además introduce en ese episodio, en su relato, la presencia de un ángel, de que viene un ángel para fortalecerle. Y eso pues creo que enfatiza la idea de esa lucha espiritual. Y creo que eso también tiene aplicación para nuestras experiencias, que cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, también entramos en esa esfera de lo espiritual, y en el mundo del espíritu pues hay también lucha y hay oposición. Y curioso, ¿no? Cuando más buscamos al Señor, hay más lucha en nuestras vidas, hay que experimentar esa oposición del enemigo. Alguien dijo en una ocasión que la oración es el arma con la cual destruirás todas las emboscadas que Satanás te tiene preparadas a lo largo del día. Por eso debemos empezar el día orando para que el Señor también nos fortalezca para afrontar los desafíos. Y en este momento, volviendo con Jesús en Getsemaní, donde está en este ya proceso de agonía, uno de los factores también agravantes es sin duda el abandono de los suyos, sentirse aún encima abandonado por aquellos más íntimos, por sus compañeros, por sus discípulos, incluso por aquellos 3 que eran los especiales, también que se han quedado dormidos. Y qué terrible, ¿no? Es leer esas palabras de Jesús en Mateo 26:40, cuando viene a ellos y dice, con que no pudisteis velar una hora conmigo. Y ese momento de oración de Jesús en Getsemaní, creo que es un momento de tremenda soledad, porque también está orando. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y el Señor, el Padre, dijo algo? ¿El Padre contestó aquella oración? La respuesta fue el silencio. Y verdad con que duele cuando tú estás en un momento de angustia y tú crees en Dios y crees en la oración y Dios guarda silencio. Y eso ocurre también en nuestras experiencias. El silencio fue la respuesta. Y ese silencio fue, no es posible. No es posible. Si tú quieres llevar a cabo ese plan de la salvación que nos hemos propuesto de salvar, redimir a la humanidad, no hay alternativa más que ir hasta la cruz.
Ese silencio de Dios es como si le dijera, mira, ya sabes lo que hay. Así que por mucho que me preguntes una y otra vez si puede haber una alternativa, y a veces así, ¿verdad? Nosotros en el fondo sí sabemos la respuesta de Dios a veces, pero queremos insistir porque queremos que Dios nos diga otra cosa diferente y Dios no nos va a decir otra cosa. Y bueno, este es el primer paso de estas 18 horas de agonía del Señor Jesús, lo que leíamos en Mateo, el comienzo. Luego vino el arresto. Allí al final de ese tiempo de oración, Mateo capítulo 26 nos sigue contando cuando Jesús está allí con los discípulos y aparecen ahí todo, bueno, pues tal vez cientos de soldados que vienen para detener a Jesús y delante viene el amigo Judas, el amigo que le va a traicionar, le va a vender con aquel beso. Y es interesante que cuando leemos el relato, como quizás un poco tarde no lo estoy leyendo los versículos, pero supongo que conocéis bien la historia, pues como Jesús parece que no le sorprende. Cuando viene de frente Judas para saludarle con ese beso y además le dice, amigo. ¿Eres capaz de llamarle amigo a alguien que sabes que está buscando lo peor para tu vida? Me gustó leer hace unos años a Juan Manuel Ribeiro, es un anciano en la iglesia de Tui, y él hizo un comentario sobre esta frase de Jesús que llama amigo a un enemigo. Y él dijo, en cierto sentido, los que nos hacen daño también son amigos, porque son instrumentos que nos llevan a cumplir con el propósito de Dios. Y a mí eso me ayudó, porque a veces tenemos enemigos también, aunque no los queremos ni los buscamos, pero en algún momento donde experimenté de cierta persona que era casi como un ataque continuo, ¿no? Y poder entender esto, y que bueno, que el Señor también usa eso para mi bien. Pues, por ejemplo, me puede ayudar a ser más comedido en lo que digo, porque si están para buscarte las cosquillas, tienes más cuidado en lo que dices. Y es verdad que Dios usa todas las cosas para que se lleven a cabo sus propósitos. Y fijaos hasta tal punto que cuando Pedro intenta defender a Jesús, saca la espada, el Señor que le dice a Pedro, que se guarde la espada, ¿verdad? Porque claro, dice Mateo 26, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que así debe suceder? Así Jesús es detenido, una traición de alguien al que llama amigo, y cuando lo llevan, los discípulos, los más íntimos, ¿qué es lo que hacen? Huyen, ¿verdad? Lo dejan y le abandonan. Ahora, en esa huida de los discípulos, parece que Pedro tuvo un momento de reacción, como un pequeño arrepentimiento, y decide seguir a Jesús. Aunque le sigue de lejos, pero él le sigue a ver qué es lo que pasa. Luego va a terminar, como sabéis, negando a Jesús. Y cuando llegan allí, pues los oficiales del templo le llevan durante toda la noche. Aquella noche del jueves, Jesús fue llevado de un lugar para otro. Y venga con unos y con otros. En primer lugar fue ante el sumo sacerdote Anás, y que allí le entrevista y le acusan. Después lo llevan al otro sumo sacerdote Caifás. No es que hubiera dos, porque los judíos solo tenían uno, reconocido como el verdadero sumo sacerdote. Lo que pasa es que los romanos, pues como intervenían muchas veces en la vida incluso religiosa, pues depusieron al auténtico sacerdote, que era Anás, y nombraron a su yerno Caifás. Pero para los judíos, Anás lo seguían reconociendo también sumo sacerdote. Entonces, como autoridad judía era Anás, pero ante los romanos la autoridad era Caifás. Entonces, fue Anás. Llevan a Anás primero, luego le llevan a Caifás. Después al Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Después al gobernador romano Pilato. Y Pilato, como ve que no hay ningún delito por el que se le pueda juzgar y condenar, pues cuando se entera que él es Galileo, encuentra una puerta de escape. Dice, pues se lo mando al rey Herodes, que él es el responsable de allí, y que a ver él qué hace, ¿no? Y entonces Jesús es llevado al rey Herodes. Y después Herodes, como no encuentra nada, de vuelta a Pilato. Así que todo eso fue un recorrido más o menos de unos 4 kilómetros, a pie, lógicamente, de noche, yendo de un sitio para otro, interrogatorio tras interrogatorio, acusación tras acusación.
y aquel que es el santo, como decimos por antonomasia, el santo santísimo, tratado como un delincuente peligroso. No sé cómo te sienta a ti cuando te acusan injustamente. ¿Qué tal lo llevas, verdad? Mal. Y el santo que no tiene nada por donde cogerle, pasando por todo este proceso. Pero ahí todavía es el segundo paso de este proceso de la agonía del Señor. En el huerto de Getsemaní, orando esa lucha espiritual, luego este proceso de enfrentarse a 4 tribunales que van acusándole injustamente, y notamos ahora en esos momentos de juicio las falsas acusaciones. Cómo duele cuando te acusan por algo que no has hecho. Los judíos reconocían, además, que las acusaciones son falsas. Lo puedes leer en Mateo 26 y en Marcos capítulo 14. ¿Y por qué digo que lo reconocían? Porque dice en Mateo 26 que los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. O sea, ellos reconocieron que no había ninguna causa para condenar a Jesús. Sin embargo, consiguieron manipular a las masas, a las multitudes que terminarían gritando, pidiendo crucifícale, crucifícale. Desde luego no hay en la historia de la humanidad ningún caso semejante de injusticia. El rey Herodes, cuando interrogó a Jesús, reconoce, dice, no cometió ningún delito. Pilato dice que no tiene ninguna culpa y, sin embargo, por intereses, por conveniencias, entrega a Jesús a la muerte más cruel. El juicio de Jesús fue también un juicio exprés y un juicio por la noche, ilegal. Un juicio ilegal. No se pueden hacer juicios, sobre todo de muerte, de esa manera, con esa premura de noche y ejecutado a las 12 horas, en 12 horas. Ya los propios judíos tenían sus normas y tenían que pasar como mínimo 24 horas para condenar a alguien a muerte. Y luego pensemos en el maltrato. Ya no solamente que te acusan injustamente y que te van a condenar a muerte, sino el maltrato, la burla. Los judíos, dicen Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelistas, que Jesús fue escupido, le dieron puñetazos y se burlaban de él. Dice en el caso de Mateo 26, 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros la bofeteaban diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Y Cristo estaría con la cara tapada y ellos jugando como si fuera un muñeco de goma, dándole golpes, a ver si adivinas quién fue la persona que te golpeó. Ahora yo, pensando en esa escena, estaba pensando los millones de ángeles que existen y que están contemplando la escena y están viendo cómo tratan al Hijo de Dios, al Hijo del Rey. Solo podía haber una razón para que ellos no intervinieran. Es que tenían órdenes estrictas de no intervenir. ¿Qué haría, no? Un rey, si tuviera todo su ejército y viese a personas maltratando a un hijo suyo, bueno, al momento intervendrían, ¿verdad? Y ahí estaban los ángeles, seguro, contemplando todo ese escenario. Y ellos no intervienen. Sin duda tenían que tener órdenes estrictas. ¿Cómo están maltratando al Hijo de Dios? Bueno, eso también me lleva a pensar en nosotros, porque al principio os decía que el recuerdo, no solamente para valorar el sacrificio del Señor por nosotros, que es muy importante, pero que también podemos aprender cosas para nuestros sufrimientos. Y piensa en cuántos momentos también, tal vez en nuestra vida, habría millones de ángeles que el Señor podría enviar para resolver nuestros problemas. Y porque ellos nos ven y nos aman también, y Dios nos ama, porque somos hijos de Dios, porque somos la esposa de Cristo, la Iglesia, y sin embargo no interviene. Y clamamos a Dios si Él puede y no interviene, ¿no? Sin duda tiene que haber una razón mucho más poderosa por la que Dios no interviene en esas situaciones, como fue y nos enseña la muerte de Cristo. El rey Herodes trató a Jesús con desprecio, se burló,
Pilato incluso le ordena azotar, sabiendo, a sabiendas, que es inocente. Según la ley judía, 40 latigazos menos 1, 39 latigazos. Y vale la pena recordar que esos latigazos no eran simplemente unas correas, unas cuerdas. Eran como unas tiras de piel en las que se incrustaban bolas de plomo y trozos de hueso para que rasgasen la piel. Y al ir golpeando no solamente iban macerando, sino iban rasgando la piel, que algunos han considerado que le dejarían la espalda equivalente a una quemadura de 3er grado. Imagínate, 39 latigazos con esos látigos destinados a hacer ese daño, y eso es lo que sufrió nuestro Señor por amor a nosotros, el justo por los injustos. Y si eso fuera poco, le pusieron también una corona, pero claro, una corona de espinas. Ahí Marcos capítulo 15 habla de eso, cómo le vistieron con una ropa de rey para burlarse de él, diciendo, bueno, este es el rey de los judíos. Le pusieron también una corona de rey, pero era una corona de espinas. Y dice también Marcos que le escupían, le golpeaban la cabeza con una caña, le hacían reverencias y se burlaban de él. Parece ser que le permitían a los romanos dar ese trato a alguien condenado a muerte solo una vez al año. ¡Qué casualidad! La única vez en el año que lo podían hacer, lo van a hacer al justo, alguien que no tenía ningún motivo para ser tratado de esa manera. La cohorte romana de la que nos hablan los evangelios sería más o menos unos 600 soldados, un batallón de 600 pretorianos. Y las espinas haciendo ya que empiece a perder sangre, igual que los latigazos. Bueno, pues aguantar todo eso, sin duda si eres un hombre, pero estás encadenado, poco puedes hacer, como estaba Jesús atado para que le golpeasen. Pero, ¿y si realmente fueras el Hijo de Dios Todopoderoso, que pudieras hacer así, soltar las cadenas y de un soplo barrer a todos aquellos? Y el Señor se contuvo y se mantuvo ahí para llevar a cabo ese plan de nuestra salvación. Solo había algo mucho más poderoso que las cadenas que retuvieron a nuestro Señor para aguantar y soportar todo ese ataque injusto. Ya después de todo este proceso doloroso, injusto, llegó el momento de la crucifixión. En la mañana del viernes salieron los soldados romanos con Jesús hacia el lugar donde se iba a proceder a ejecutar con la crucifixión por el camino que se conoce como la Vía Dolorosa. La costumbre era que el condenado a muerte, desde el lugar del juicio hasta, en este caso, el Gólgota, llevaría sobre sí el travesaño de la cruz, que se estima que podía pesar unos 50 kilos. Y después de todo lo que ya había soportado y sufrido y aguantado físicamente, lógicamente no estaba muy en condiciones y tuvieron que coger a alguien del camino que ayudase. Más o menos era 1 kilómetro caminando con ese peso encima. Y con ese grado de deterioro, pues tenían miedo que Jesús se muriera antes de llegar a la cruz y lo querían crucificar. Por fin, a las 9 de la mañana del viernes, proceden los verdugos, le ofrecen hiel, vino con hiel, para intentar aplacar un poco el dolor, es un analgésico, y Jesús pidió traerme doble. No lo quiso tomar, porque quiso pasar por todo el dolor máximo que puede pasar una persona y afrontarlo de una manera totalmente consciente. Le quitaron las vestiduras. Imagínate, después de los latigazos y cómo tenía la sangre, cómo estaría la ropa pegada. Y se la arrancaron para ponerle en la cruz. Le tiraron al suelo y allí le pusieron los clavos en las manos sobre el travesaño, se llamaba patíbulo. Y después lo levantaron para colocarlo probablemente en el poste que ya estaba allí de pie. Los clavos lo fijaron probablemente con 3 clavos, uno en cada mano y otro para los 2 pies, que podían ser entre 13 y 18 centímetros más o menos. Y ahí comenzó la tortura de la crucifixión.
Dicen que esa manera de matar a alguien fue un invento de los persas, más o menos en el año 300 o 400 antes de Cristo, aunque algunos dicen que fue una mujer asiria la que inventó la muerte por crucifixión. Pero lo que sí es cierto es que los romanos fueron los expertos en usar este método para matar a los peores criminales. Y posiblemente la muerte en una cruz es la más dolorosa, la peor que se pueda inventar para acabar con la vida de una persona. Una de las razones es porque su sufrimiento es muy lento. Podían llegar incluso a durar días, no solamente unas horas, sino incluso podrían durar días. Y entre algunas cosas que a veces no se nos pasan por la cabeza porque no hemos sido nunca crucificados ni hemos visto ningún caso, pero hasta pequeñas cosas pueden ser causarte mucha tortura. Por ejemplo, las heridas atraen las moscas y las moscas empiezan a picar y estás crucificado y no puedes hacer nada, siquiera para espantar a las moscas. Eso solo es un pequeño ejemplo de la tortura de la crucifixión. Hay dificultad para respirar. Cuesta mucho respirar, tiene que casi como empujarse para poder tomar aliento. Y con los brazos extendidos, la espalda toda torturada, rozándose cada vez que respira en el subir y bajar. La dificultad para hablar. Claro, ¿de dónde sacaría aliento un crucificado para hablar? Sin embargo, Jesús tenía 7 cosas importantes que decir, aquellas 7 famosas palabras de la cruz. Y la pérdida de sangre y todo ese sufrimiento termina también produciendo otras reacciones en el cuerpo, como calambres musculares, el corazón se acelera, hay derrames en la pleura, en torno al corazón. Por eso cuando a Jesús le atraviesan con la lanza dicen agua, pues porque sale mezclado con sangre un líquido que rodea los pulmones y el corazón. Y el crucificado termina muriendo por asfixia o por un infarto. Según un médico, dice que Jesús murió por el rompimiento del corazón, por la agonía de la muerte. Es una opinión de un médico. Lo cierto, lo que sí sabemos, es que lo que dice el Evangelio, Juan capítulo 19, versículo 30, que el Señor dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, fue una entrega voluntaria también de la muerte. Normalmente sería al revés, ¿no? Que uno pues se muere, entonces se le cae la cabeza. No, Jesús inclinó conscientemente la cabeza y entregó entonces el Espíritu, declarando que se consumaba el plan, el propósito de su muerte. Es interesante también al contemplar todo este cuadro de la muerte del Señor por nosotros, es que el Evangelio no pone el énfasis en lo que pone aquella película de Mel Gibson, que es el sufrimiento físico. Y no quiere decir que no sea menor, que no sea importante, como he tratado más o menos de daros unas pinceladas de lo que puede ser morir crucificado, sino que el énfasis en el Evangelio es en la idea de el justo que se hizo pecado por nosotros, el asumir sobre sí mismo nuestro pecado, nuestra culpa, y recibir sobre él la ira de Dios que nosotros merecíamos. Eso es todavía mucho más importante aún que ese sufrimiento físico. Así que la crucifixión es el castigo que estaba reservado para los peores criminales, para solo esclavos, solo extranjeros, revolucionarios. Eso es lo que hizo Jesús, asumirlo por nosotros. Y el Padre no intervino. El Padre contempló la escena, seguramente, bueno, como decía un himno antiguo, ¿no? El rostro de Dios de ti apartó, porque ver a un hijo morir es malo, es duro. Ver a un hijo morir torturado, peor. Ver esa escena injusta, peor. Y verlo llevando sobre sí el pecado, la maldad de toda la humanidad, de todos los millones de personas, fue cargado sobre él. Es lo tremendo, impresionante del sacrificio de Jesús por nosotros y que él se dejara. Y por eso quiero concluir con alguna reflexión a la que nos debe llevar, ¿no? Recordar esta historia. Como digo, la recordamos aquí en esta mesa cada domingo, pero quizá con una mayor intensidad en esta semana, porque el Señor tuvo que llegar a pasar por eso.
y para qué fue todo eso. En Mateo 26, 56, una de las frases que encontramos en el relato de la historia dice, y lo dice cuando Jesús todavía es detenido, en el momento de ser detenido, dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. La muerte de Jesús era parte de un plan de Dios que venía desde antes de la creación, de antes de la existencia siquiera de la humanidad. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir y Dios preparó todo eso para que si nosotros íbamos a llegar a existir y si Dios sabía que íbamos a pecar, también tuviéramos un remedio. Y por eso me parece eso lo más maravilloso y extraordinario de Dios. No es que Dios tuvo que buscar un plan de emergencia cuando vio a la humanidad perdida y su pecado y su condenación eterna y el infierno que nos esperaba y dijo, ¿ahora qué remedio buscamos? Dijo, bueno, pues voy a enviar a mi hijo. No, todo eso estaba ya programado desde antes de la creación. Dios ya sabía que la humanidad iba a fallar. Y Dios lo tenía muy fácil. Con no crearnos se evitaba el problema. Y Dios estuvo dispuesto a pagar el precio por amor a nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos y luego estar en una eternidad perfecta con Él. Y por eso esta muerte de Jesús era ese plan que se consumaba, como dije en esa expresión de Jesús consumado, es que dice en la cruz. Y el Señor también sabía algo más. Y aunque sabía lo que le venía por delante en la crucifixión, sabía lo que viene después. Y ya el profeta Isaías lo decía, ¿no? Por el fruto, que vería el fruto de su aflicción. Isaías capítulo 53. Sí, serían 18 horas de agonía, pero luego el fruto inmenso, que eres tú, que somos yo, cada uno de nosotros, que hemos sido redimidos por ese sacrificio. Y el Señor se goza tremendamente, aunque sufrió esas 18 horas de agonía, pero ahora toda una eternidad que está preparando ese lugar para estar con nosotros, como veíamos al principio también de esta reunión. Así que la cruz de Cristo, si significa algo, para mí, si lo tuviera que reducir, diría tal vez que es la mayor demostración del amor de Dios. Si alguien tiene dudas de que Dios ama a la humanidad, que mire a la cruz de Cristo. Si en algún momento de tu vida, porque lo estás pasando mal, dudas del amor de Dios, porque es humano, ¿verdad? Cuando vienen las dificultades y no encontramos respuesta. Por eso qué importante mirar la cruz de Cristo. Y eso nos habla de que Dios nos ama profundamente. Es verdad que quizá no lo entendamos y no lo podemos explicar, pero no podemos dudar de que Dios nos ama. No entendemos por qué es de muchas cosas, pero no podemos dudar del amor de Dios. Y no sé si aquí todos sois creyentes, todos sois salvos o todavía no. Pero si hay alguien que no es salvo, el recordar esta historia es una invitación a esos brazos abiertos de Jesús en la cruz, que Él te ama y Él desea que te reconcilies con Él y que te beneficies, ya que Él pagó todo eso. Él ya no quiere que sufras tú. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que tengas una eternidad separado de Dios. Y por eso el recuerdo de la muerte de Jesús es una invitación, un llamado a que recibamos ese amor, ese perdón y esa salvación que Él nos da. Y a los que ya somos creyentes, pues recordaba el final de uno de esos himnos clásicos que hemos cantado muchísimas veces, en el himnario que decía la cruz sangrienta al contemplar. ¿Y os acordáis cómo termina ese himno? Termina con una pregunta. Después de todo describirnos las estrofas, de contemplar la cruz, de mirar a Cristo muriendo por nosotros, el himno termina con una pregunta. Y dice, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande amor? Y esta es la pregunta que os dejo en esta mañana. Después de recordar la muerte del Señor por ti, por mí, la pregunta es si ahora, ¿qué podré yo darte a cambio de tan grande amor? No es para la salvación, ya la salvación es un regalo que hemos recibido, pero ¿qué podré yo darte a cambio de tan grande amor? Y quizás es un momento ahora de mirarnos a nosotros y pensar qué es lo que yo tengo que todavía no le he dado al Señor y le puedo dar. Quizá tiempo, quizá no le estás dando al Señor todo el tiempo que le deberías dar. Mira la cruz. Si tal vez debiéramos dedicarle algo más de nuestro tiempo al Señor, ese tiempo que llamamos tiempo libre, lo podemos invertir en muchas cosas. Pero recordando la cruz, ¿no? ¿Qué podré darte
tal vez tiempo, tal vez algún talento, alguna capacidad que Dios te ha dado y la podrías usar para un evento creativo de evangelización, para bendecir a los hermanos, para servir, algún talento, alguna capacidad, un don espiritual, alguna experiencia que tienes de alguna cosa en la vida, pues la puedes poner al servicio de los hermanos. Y por eso miramos en la cruz y nos pregunta, ¿y qué poder darte yo a cambio de tan grande amor? O algún servicio. A veces en la iglesia se piden voluntarios, ¿no? Hay que hacer esto. Mira la cruz y entonces seguramente encuentras fácil la manera de responder. Porque el Señor nos ayude a recordar lo que el Señor hizo por nosotros, algo tan grande, tan importante, y que podamos estar a la altura también para responder con nuestra gratitud y poder transmitir también a otros, ¿no?, este beneficio tan grande que tenemos con el Señor. Que el Señor os bendiga. Amén.